En muy pocos medios de Brasil y de Argentina se habla de Fortaleza. Es un equipo que tiene poca visibilidad, pero que es realmente la sensación del fútbol brasilero. Y no es la sensación por haber ganado un Brasileirão, una Copa Libertadores o una Sudamericana. No, es la sensación porque es un equipo bastante menor a comparación de los grandes de Brasil, pero que ha logrado consolidarse en el fútbol brasilero a tal punto de llegar a la Copa Libertadores en el año 2022. ¿Y a qué se debe este éxito de Fortaleza? Se debe mucho a la gestión organizativa del club. Por eso podemos hablar de Fortaleza como uno de los clubes mejores administrados del fútbol sudamericano. Para los que no conocen tanto este club, quiero comentarles un poco el presente de este equipo. En los últimos 5 años, Fortaleza dejó la tercera división del fútbol brasileño para estar entre los equipos clasificados al Libertadores del 2022. Toma su nombre de la ciudad capital del estado de Ceará, el séptimo estado más pobre de Brasil, con un PBI equivalente al de Nicaragua, para que se tomen una magnitud. Y para que entiendan un poco también, Brasil cuenta en total con 26 estados. O sea, de 26 estados estamos hablando del séptimo más pobre de Brasil. Y Fortaleza, siendo un equipo bastante pequeño en comparación a los grandes de Brasil, teniendo cuotas televisivas mucho menores, teniendo menos hinchada, teniendo menos sponsor, así todo tiene a mi gusto algo muy interesante, que es que tiene pocas deudas. Escuchen este dato. Gracias a la gestión del club, se ubica como el segundo club con menos endeudamiento del país. La suma aproximada de deuda es de 120 millones de reales, que serían aproximadamente unos 20 millones de dólares del año 2021. Este es un dato muy importante. Tengan en cuenta que el fútbol sudamericano, por lo general, algunos clubes están endeudados en millones de dólares, y Fortaleza es uno de los que menos endeudamiento tiene en Brasil. El éxito de Fortaleza llama realmente la atención en cuanto a los números. Recordemos que no tienen los ingresos que puede llegar a tener un Corinthians, un Flamengo, un Palmeiras. Entonces la estrategia que tiene el club es reducir los gastos y gastar solamente lo que ingresa. No gastar ni endeudarse, solamente lo que el club puede pagar con los ingresos que recibe. Esto es algo que todos los clubes a nivel mundial deberían hacerlo, pero que es realmente difícil que se pueda cumplir, ¿no? Por la dinámica que llevan los países, sobre todo de Sudamérica. Para agregar un dato más, el club sufrió los efectos de la pandemia mucho menos que otros gigantes del fútbol de Brasil. Esto se estudió en la 12ª edición del análisis económico financiero de los clubes de Brasil por el Banco Itaú. Fortaleza es capaz de conocer sus limitaciones. Es un equipo que dice: tengo esto y esta es mi limitación. No vamos a gastar millones de dólares en traer a refuerzo estrella. Tratan de acomodarse su estructura al nivel de los jugadores, de la infraestructura y de lo que puedan llegar a gastar. Entonces, una de las decisiones más importantes que tomó Fortaleza fue la de profesionalizar a todo el club. Algo parecido a lo que estuvimos hablando con Talleres de Córdoba, que todos los jugadores, los técnicos, las personas que trabajen en el club sean profesionales, que tengan un sueldo. Y esto fue decidido unánimemente por todos los directivos del club. Algo que realmente a mí me gusta mucho que suceda en los clubes, y felicito a los clubes que les pasa eso. Luego de esa decisión tomaron también la iniciativa de remodelar todo lo que son las infraestructuras del club. Centro de entrenamiento, campo de juego, todo lo que son las inferiores y demás. Todas estas decisiones son muy importantes, no solo a corto plazo sino a largo plazo, porque ya podés tener un proyecto como club que te pueda dar más réditos. Otro paso muy importante que tomó Fortaleza fue el de tomar un perfil de director técnico particular y que se pueda mantener en el tiempo. El primero que inició esta gestión de éxito, podríamos decirlo, fue Rogério Ceni. Muchos lo recordarán, el arquero goleador, el goleiro, como dicen los brasileños, goleador del fútbol mundial. Realmente era una bestia bajo los tres palos y también goleador, algo muy curioso en el fútbol, pero como entrenador también es un gran director técnico. Así que en Fortaleza le fue muy bien. El equipo llegó al título de la segunda división en el año 2018 y pudo consolidarse varios años en primera división. Luego Rogério Ceni pasa al Flamengo y el Fortaleza va en búsqueda de un perfil parecido al del director técnico anterior y toman una decisión que va a cambiar totalmente al club, sobre todo a nivel deportivo. Va en búsqueda de Vojvoda. Ahora, ¿cómo llega Vojvoda a Fortaleza? Es muy interesante el trabajo que hacen los analistas. Reclutan lo que fueron las temporadas y el estilo de juego que había tenido Vojvoda en sus pasos por Chile y Argentina. En Argentina, para todos los brasileros y los argentinos mismos, no era un técnico tanto de renombre Vojvoda. Había tenido buenas participaciones en Defensa y en Talleres, pero no era un técnico que era candidato en todos los equipos. No era un técnico que cada vez que se iba un técnico se lo presentaban a los grandes equipos del fútbol argentino. No tenía tanto renombre como sí lo tienen otros técnicos, pero así todo era un técnico muy interesante para el fútbol argentino. Y los analistas de Fortaleza supieron ver en él algo que otros competidores no, y que realmente cambió el fútbol en Fortaleza. Desde que llega Vojvoda trata de mantener
una idea de juego y un estilo similar a Rogério Ceni, pero manteniendo un esquema táctico que es bastante particular para lo que es el fútbol sudamericano. Voivoda se inclina por un esquema 3-4-1-2 que se puede alternar dependiendo del partido. Un estilo de juego muy marcado, teniendo principalmente un foco en lo que es la salida por abajo, con un goleiro, con un arquero que tiene muy buena salida en los pies y con los 3 defensores que saben jugar muy bien con la pelota al piso. Otro rol clave de este equipo es la presión alta. Es un equipo que realmente te atora todo el tiempo en la presión y que le da muchos resultados esa presión alta. Y también tiene un estilo de juego mixto. Por momentos hace jugadas elaboradas y por otros momentos tiene ataque muy directo. Sobre todo algo que me llama mucho la atención a mí es que Fortaleza entra mucho al área tratando de igualar la cantidad de jugadores del equipo rival. Por ejemplo, si hay 4 defensores del equipo rival, Fortaleza trata de meter también 4 delanteros o mediocampistas dentro del área rival. Es algo muy curioso que es interesante para seguir y que le ha dado muchos réditos interesantes a Fortaleza. ¿Cuál es la conclusión de este periodo que tuvo Fortaleza y por qué es el equipo sensación de Brasil? Los logros que deja son llegar a una semifinal de la Copa de Brasil, que termina siendo eliminado por Atlético Mineiro, que es el reciente campeón del Brasileirao, y lo depositó por primera vez en la historia en la Copa Libertadores. Imagínense que para un equipo pequeño como es Fortaleza es realmente un éxito total poder pasar de hace pocos años de jugar en la B hasta inclusive en la C de Brasil a estar ahora entrando en una Copa Libertadores. Imagínense los millones que le entran al club solamente por participar de una Copa Libertadores. Esto permite y va a permitir tener mayor visualización al equipo y también poder tener más réditos económicos para reinvertirlo en las bases. ¿Por qué llama tanto la atención el crecimiento y el desarrollo de Fortaleza? Porque piensen que compiten en la liga a mi gusto más importante del fútbol sudamericano actualmente, que es la liga brasilera, y que no tiene los recursos que pueden tener estos gigantes que estamos hablando. Imagínense los millones que le entran a los equipos grandes que nombramos anteriormente contra el poderío que puede llegar a tener Fortaleza. Es realmente abismal la diferencia entre los equipos. Así todo, Fortaleza logró ubicarse muy bien en el campeonato de Brasileirao, un campeonato duro, un campeonato que fíjense por ejemplo cuántos equipos grandes y campeones de hasta de Copa Libertadores y de Brasileirao están en la Serie B. Podemos hablar de Gremio, Vasco de Gama, de Cruzeiro, podemos hablar de Botafogo. Todos esos equipos están en la B, inclusive siendo equipos hiper importantes en Brasil, y equipos como Fortaleza pueden estar compitiendo ahora en la Copa Libertadores. Y no solo hablar de Fortaleza, obviamente me quedo con Fortaleza porque para mí es la sorpresa por tener un técnico argentino también que triunfó en Brasil, otro tema no menor. Es muy difícil que un técnico de otro país, sobre todo de Argentina, pueda haber llegado a tener la magnitud que tuvo con Fortaleza, pero también es importante tomar el punto de partida de Fortaleza y también hablar de los otros equipos, por ejemplo como un Bragantino, como un Atlético Paranaense, como un Ceará, como distintos equipos del fútbol brasilero que son menores, hoy en día están en la primera división y están cada día compitiendo más fuerte en el fútbol de Brasil. Así que amigos, si les gustó este video, quiero que me dejen sus comentarios, qué opinan del presente de Fortaleza. Recuerden que yo leo absolutamente todos los comentarios, adoro al pueblo brasilero, así que dejen sus comentarios acá que los leo, y también vamos a ver más videos del canal de Habemos Fútbol. Los dejo para que vayan a entrar acá. Dale, nos vemos en el próximo video.